Bueno, en este espacio, el número 8 de mejores prácticas productivas en humedales, en mi caso me voy a referir a ganadería en las islas del río Paraná, características y propuestas. Como miembro del comité de manejo del Jaucanegas, nos parece que interesante por la audiencia basarnos en el plan de manejo que hicimos con el comité hace 4 años, que siempre le falta más difusión y por el nivel de la audiencia nos parece más que interesante hacer, bueno, después de una muy breve presentación disparadora, escuchar sus preguntas, propuestas, comentarios. Nos parece una muy buena oportunidad para ponerlo a consideración. Los tiempos son muy limitados, vamos a presentar más bien algunos aspectos bastante generales que en el plan de manejo están un poco más profundizados. Ayer cuando Alejandro Giraudo nos hablaba de los distintos planes de manejo que se desarrollaron en el marco del CIM, del Comité de Manejo, nos mostraba un montón de libritos, bueno, no un montón, unos 5 o 6 planes de manejo. Uno de ellos es el que está ahí en rojo, donde me voy a basar para las propuestas, ¿no? También hablaba de las características. Me parece que para aprovechar mejor el tiempo vamos a saltar un poco las características de la ganadería, que es un poco más conocida, está escrito. Tengo una muy apretada síntesis con algunas características generales, que si después en las preguntas alguno quiere incursionar en esto, le podemos explicar, pero me parece que aprovecharíamos mejor este espacio si hablamos más que todo de las propuestas, ¿no? Que como decía recién, son de cierta generalidad. Tendríamos que profundizar más en el plan de manejo para verlas mejor. Bueno, las propuestas básicamente se fundamentan en buscar, proponer una ganadería mejorada y sustentable. Eso el objetivo del plan está, por supuesto, más formulado y desarrollado en varios renglones, pero en pocas palabras el objetivo es ese, ¿no? La propuesta los planes de manejo no son otra cosa que propuestas a la sociedad, ¿no? Y en estas pocas palabras, que parece obvio el objetivo, siendo un sitio Ramsar que promociona el uso sustentable, pero quería manifestarle que estas dos palabritas, ganadería mejorada y ganadería sustentable, en el plan de manejo ponemos bastante énfasis en explicarlas y proponer cosas que no lo hemos visto en otras publicaciones. Ganadería sustentable. Hacemos un esfuerzo de explicar por qué es posible una ganadería sustentable en estos ambientes, con bibliografía internacional, con experiencias propias, con mucha interacción con productores que siempre han sido nuestra fuente de información, con muchos años de interacción con los productores. Intentamos explicar por qué nos parece que es posible una ganadería sustentable. Tenemos resultados que eso lo confirma, que es posible una ganadería mejorada y sustentable, con cierta base de información bibliográfica y, como les decía, también resultados propios. Y por otro lado, ¿por qué mejorada? Y necesitamos mejorar la ganadería en general y sobre todo de los humedales. En el caso de este humedal o estos humedales de zonas de islas, tienen grandes ventajas de muy buenos ambientes para la ganadería y muy buenos pastizales, como vamos a ver en algunos ejemplos, y no siempre son debidamente aprovechados, ¿no? Entonces, un poco nos parece que
que es bastante inédito esta parte del plan, donde tomamos los distintos pastizales que describió el ingeniero Pensiero, pastizales, ambientes, las especies. Tomamos los principales pastizales que están sometidos a la ganadería y en base a las características que tienen, productivas y ecológicas, proponemos distintos manejos. Manejos para mejorar su aprovechamiento, eso lleva a una mejora en los índices productivos, pero principalmente nos interesa su conservación. Entonces, algunos títulos que después en el plan de manejo desarrollamos un poco más para lograr esa ganadería mejorada y sustentable. Bueno, ¿cómo proponemos hacerlo? Ahí en primer lugar habla del manejo del pastoreo. Ya entrando a una etapa de definiciones, nos parece que en este tipo de ambientes hay dos aspectos que para el manejo ganadero tenemos que tener muy presentes, muy considerados en el manejo para lograr esa ganadería mejorada y sustentable, que son, bueno, un aspecto que tiene mucha prensa y otro no tanto. El de mucha prensa es el fuego, que ya salió ayer con el tema, con algunas interesantes opiniones. Y por otro lado, el pastoreo. El pastoreo en ecología hablamos de disturbio. Es un disturbio más fuerte de lo que pensamos. Luego de esta transparencia les muestro una sola transparencia que voy a pretender o ambicionar que vean la importancia del pastoreo. Con el manejo del pastoreo podemos hacer grandes cosas. Empezando por esas dos palabritas. Podemos mejorar ganadería y podemos mantener el ambiente. Incluso tenemos resultados de mejora de los pastizales, mejora de los ambientes de pastizales con el manejo del pastoreo. Pero en el plan de manejo ponemos mucho énfasis en el manejo del pastoreo, utilizando o explicando las características de los pastizales. El manejo del pastoreo, el manejo de la ganadería en general, tenemos que hacerla y poner mucho énfasis en conocer nuestros pastizales, las características, y manejarlo de esa forma. A veces se maneja como si fuera todo una superficie de alfalfa con una sola especie, y acá tenemos, como ustedes saben, una heterogeneidad ambiental muy grande y una diversidad florística muy grande y una diversidad de especies forrajeras que sirven no solo para las vacas, sino también para la fauna silvestre. Y el manejo del pastoreo, controlado, como digo ahí, básicamente se realiza a través de tres técnicas o tres grupos de técnicas: la carga animal, el sistema de pastoreo y el apoteramiento. Ponemos mucho énfasis en el plan de manejo sobre estos aspectos. Incluso damos algunos ejemplos y con grandes diferencias de manejo y de carga animal en distintos pastizales. En el tema de las características de los pastizales, que es lo que en definitiva nos permite, digamos, ajustar una carga o manejar un sistema de pastoreo, tenemos que hacer más los deberes, los productores ganaderos conocer más los pastizales, y los que estamos más relacionados a la investigación, intensificar los conocimientos de estos pastizales, a los fines de su mejor aprovechamiento y su mejor conservación. No es mi tema el tema de la conservación de la biodiversidad, pero tengo entendido que está bastante demostrado la relación que cuando mejora la diversidad florística, mejora o se conserva la biodiversidad. Me estoy acordando en este momento que hace poco tiempo atrás, unas semanas, de paso les paso un chimento, nos visitó gente de una universidad del sur de Brasil. ¿Cómo era el nombre? Do Pampa,
algo así. Bueno, y una de las, le mencionábamos en qué temas estábamos y qué preguntas nos hacíamos con el tema de los humedales. Le decíamos que teníamos información en la cual apoyarnos para decir que bueno, es posible una ganadería conservando el ambiente, pero teníamos algunas dudas sobre el efecto sobre la biodiversidad. Me decía esta investigadora que en su universidad había estudios bastante avanzados de la relación de pérdida de especies relacionadas a la ganadería, especie vegetal, y su relación con el efecto sobre la biodiversidad. Realmente una información que cuando esté lista va a ser muy, muy interesante. No trabajan en humedales, pero están en una latitud similar a la nuestra. Bueno, siguiendo con las propuestas, proponemos cargas animales moderadas. Tenemos información de las cargas adecuadas. A veces las adecuadas no es fácil manejarlas, entonces un poco la propuesta es que sean cargas animales moderadas. En toda la zona de islas ahora no es tan crítico el tema de la carga, pero en su momento y había una vaca arriba de la otra, ¿no? Bueno, tenemos que manejar ese tema. Sistema de pastoreo. Los sistemas de pastoreo son las herramientas para intentar manejar ese pastoreo que yo les decía que tiene un impacto muy fuerte en los pastizales, en el ecosistema en general. ¿Y qué es lo que intentamos manejar? Y manejamos el equilibrio, ese difícil equilibrio entre aprovechamiento y conservación. Y por último, un tema que no me voy a explayar mucho porque es un tema más para los amigos veterinarios y no les gusta cuando un ingeniero agrónomo habla de sus temas, pero hacemos una serie de recomendaciones en el tema reproductivo cuando se trata de sistemas de cría, que hay mucho en la zona de islas cría bovina. Y muy importante el tema sanitario porque hay problemas en ese sentido. No hay que descuidar el tema sanitario. Tuvimos hace unos meses atrás varios talleres con distintos sectores de la producción, algunos más interesados por el tema ambiental, de la provincia, por su responsabilidad en los humedales, y con la idea de ponernos de acuerdo en buenas prácticas ganaderas. Tenemos que apuntarle a eso y ponernos de acuerdo, si eso es factible, los sectores productivos y los que le interesa más el tema ambiental. En nuestro caso de INTA nos interesan las dos cosas y tenemos trabajos hace muchos años generando tecnología e información para lograr ese doble objetivo. Y bueno, les decía que en nuestro taller salieron muchas cosas, entre ellas los problemas reproductivos, sanitarios, y salieron temas, por supuesto, el tema del fuego, el manejo del pastoreo, salieron muchos temas. Lo que nos llamó mucho la atención que salió más fuerte que los temas técnicos, algunos temas sociales, como es el abigeato y la pérdida de personal de trabajo en la zona de islas. Realmente hay un problema ahí. Son talleres que no hicimos exactamente acá. Estaba pensado uno en Las Toscas, que no se llegó a concretar. Hicimos en San Javier, en Reconquista, en Colonia Durán. Bueno, me fui un poco por las ramas. Les mencionaba que pretendía con una simple transparencia mostrarles la importancia del manejo del pastoreo. Hace muchos años, estudiando estos temas, buscando el mejor sistema de pastoreo, la mejor carga para pasarle a los productores, tomamos una superficie lo más homogénea posible en la experimental de Reconquista, que está con pastizales que hay en la parte alta del plano de inundación.
la experimental del Inter de Reconquista, está en el límite del sitio Ramsar Jauja-Negas. No son los pastizales más representativos del sitio, pero nos dan mucha información, hay especies en común con muchos pastizales que hay en el sitio. Tomamos una superficie muy pareja, lo dividimos en 4, instalamos 4 manejos muy contrastantes, muy distintos, generados de combinar 2 sistemas de pastoreo y 2 cargas animales. La R es sistema de pastoreo rotativo, la C es continuo. Uno es un equivalente vaca, una carga alta, y 1,5 una carga muy alta, forzando el sistema. Y al cabo de 4 o 5 años teníamos solamente todos los otros factores los mismos. Solamente la única diferencia era el manejo del pastoreo. Por eso buscábamos sistemas bastante contrastantes, para que nos dé una información así bien clara. A los 4 o 5 años, esta es una foto a los 7 años, es un ensayo de 11 años. Tuvimos 4 pastizales distintos, con 4 potenciales productivos distintos y con 4 situaciones de conservación distintas. Solamente con el manejo del pastoreo. Ninguna otra tecnología estaba operando. Uno solo mantuvo la condición original, que es el que dice R1, rotativo con un equivalente vaca, que conservó después de 7 años, según esta foto, totalmente las características del pastizal, a pesar de la carga relativamente alta. Reitero, solamente para pasarles la información de la importancia del manejo del pastoreo. Bueno, en esta segunda parte de la charla quería retomar un poco las propuestas y hacer un paseo por distintos pastizales, los más importantes que ocupan la ganadería en la zona de islas. De estos pastizales los describimos en el plan de manejo, los caracterizamos, sobre todo las características que nos sirven para el manejo de la ganadería, características productivas y características ecológicas, son realmente muy importantes. Bueno, este es un pastizal que localmente se llama canutillar, pero son una gran cantidad de distintas comunidades y especies que tienen la particularidad de que crecen y tienen un hábito de crecimiento con agua en superficie, no mucha agua, poca agua, y con una fortaleza muy interesante, que si tenemos, por ejemplo, 5 centímetros de agua hay una especie que se puede llamar, por ejemplo, Panicum milioides. Si tenemos 10 centímetros de agua, otra especie que domina, junto con otras, ¿no? Pero les digo las principales. Otra especie que son todos pastos de agua o pastitos de agua, que se llama Lercexandra. Si tenemos 20 centímetros, Luciola peruviana. Si tenemos 30 otras, si tenemos 40 otras. La fortaleza de conocer las características de los pastizales. Estos son los pastizales más productivos, incluso engordadores de animales. No cualquier pastizal engorda animales. Y bueno, básicamente son muy productivos en cuanto a cantidad, buena calidad, y no siempre se los aprovecha adecuadamente, y según nuestros estudios y observaciones son los pastizales más preferidos, y forman especies de grandes manchones donde se concentran los animales justamente por falta del manejo del pastoreo, que no siempre es fácil hacerlo, por supuesto. Y en esos manchones los productores los llaman los comederos, porque realmente hacen un sobrepastoreo. Pero tienen la particularidad, una característica más bien ecológica, que son muy resilientes. Los hemos visto muy pastoreados, pero después, si tienen el nivel de agua requerido, se vuelven a recuperar. Una de las razones en las cuales nos apoyamos, que es posible una ganadería moderada, bien manejada en estos ecosistemas. Otros pastizales muy importantes, no tan productivos como los anteriores, pero con niveles de agua importantes, pero que también forman parte de los comederos, los verdolagales a la izquierda, los
los carrizales a la derecha. Mis primeros contactos con la zona de islas acá fue ayudando a los veterinarios nuestros porque hubo una enfermedad que se llamaba peste de la isla y se sospecha ya por los 80, que cada tanto aparece después de una gran inundación. Y se sospechaba de una intoxicación, nunca se determinó totalmente las razones de esta enfermedad, pero bueno, identificamos 4 especies de Ludwigia que son verdolagales, 3 de las cuales muy utilizadas por el animal. Las 2 hipótesis de los motivos de esta enfermedad se concentran. Una es la nuestra en aquel momento, que era por oxalatos, y otra de investigadores de la UNL años después que hablaban de mercurio. Las 2 hipótesis se basan en el consumo de estas verdolagas. Bueno, un tipo de ambiente y de vegetación muy importante, ya no tanto por su calidad, sino porque abarca muchísima superficie. Los pajonales es el tipo de vegetación que en el noreste argentino debe ser la de mayor superficie y donde hay muchísima ganadería. Hay 2 principales tipos de pajonales en la zona de isla, que es el pajonal de paja techadora en las zonas más inundables y el pajonal de paja amarilla más en la zona del plano en inundación. Bueno, sería largo también hablar de sus características, pero principalmente el problema acá es que producen mucho y se desperdician mucho. Por su característica de dureza, que es por un rápido crecimiento y lignificación de sus hojas, el animal deja de preferirlo y esa altísima producción, que puede ser 10.000 kilos o más, se desaprovecha. Hemos medido 7% de aprovechamiento, 10% de aprovechamiento. Entonces, avanzamos con buscar una tecnología para resolver esta situación. No solo para la zona de islas, sino para todas las zonas con pajonales. Y esto es pajonal de paja amarilla. Y a través de varios ensayos en campo de la experimental y en campo de productores, pero buscando una técnica alternativa al fuego que con el manejo del corte podamos aprovecharlos mucho mejor. Básicamente no era estudiar el efecto de un corte desconocido, sino estudiar el método de pastoreo adecuado para que ese corte se pueda aprovechar más. En definitiva, combinar el efecto de corte y el efecto de pastoreo, porque la hipótesis nuestra era que si encontramos el método de pastoreo que se ajuste a ese disturbio que es el corte, podemos tener resultados de aprovechamiento muy altos. A ver. Bueno. Estamos, listo, 1 minuto más y terminamos. Fue un ensayo de 11 años, a los fines de conservación con muy buenos resultados. El tratamiento de pastoreo y corte cuadriplicaba la cobertura de especies de mejor calidad, digamos. Le llamamos especies de la intermata, que son buenas para las vacas, pero también para la vida silvestre. 3-1 en cantidad de pasto, entre 3 y 4-1 la producción animal. Es una técnica que están aplicando algunos productores, incluso de isla con rolado. Bueno, y por último, un pastizal muy importante, un ambiente muy importante, no por su superficie, sino porque es refugio para animales, pero no solo para las vacas, sino para la vida silvestre. Hace unos años atrás, Alejandro Giraudo nos decía de la importancia de esto, porque si bien en superficie puede ser muy baja, a lo mejor 5%, 3%, el 50% se estima que de la biodiversidad, ¿se mantiene eso, Alejandro? Fíjense lo importante. El tema que acá hay especies muy buenas de pasto
y no tan resistente o resiliente como otra. En definitiva, recomendamos su conservación. Se pueden utilizar, pero con conservación, cuidando el tema de la biodiversidad. Y bueno, y ya terminando, hay otros tipos de pastizales que los tomamos en el plan de manejo y bueno, damos este tipo de características para su mejor manejo. ¿Estamos bien con el tiempo? Muchas gracias. Gracias, Luis. Dicen que todo lo dicho, me paro para verlos del fondo, sobre todo porque acá sentado no los veo. Todo lo dicho es dicho por un observador. Un chileno dice eso, y un poco para que ustedes entiendan qué tipo de observador soy yo, ¿no? Qué condicionantes traigo, qué condicionantes tengo. Soy ingeniero agrónomo, mi cabeza es casi un Excel, funciona así como un Excel. Me ha traído muchas satisfacciones, me ha permitido resolver muchos problemas, pero hay lugares y momentos y problemas que no he podido resolver y me he tenido que salir de ahí. Coincido, digamos, con el abordaje de Luis plenamente. Mi primer curso de manejo de pastizales naturales, de hecho lo tomé con él no se debe acordar, hace más de 30 años, o casi 30 años. No, Luis, no. 25. Cerramos en 25. Manejar pastizales naturales es ecología aplicada, ecología como ciencia, la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y de estos con el ambiente, digamos. No hay otra forma de abordar el manejo de pastizales en ganadería que ese. Yo soy docente también de la Facultad de Ciencias Agrarias y desempeño mi profesión independiente en el norte de Santa Fe. Desde hace 25 años, para mí es más, pero no tengo certezas para transmitirles, simplemente tengo muchísimas dudas. Porque en todos esos años, un montón, no hemos podido mover la aguja, o lo hemos movido muy poco, en forma muy insatisfactoria. Y nos planteamos el porqué, ¿sí? Porque lo hemos abordado de todos lados, ¿no? Y en esto de ganadería de islas, les voy a mostrar brevemente un poco de la información que generamos, ¿no? Pero vamos a ir a esa problematización, a esas dudas que se nos fueron generando a lo largo del camino, ¿no? En el 2018 salió una convocatoria que reúne a los INTAs, a las Facultades de Ciencias Veterinarias y a las Facultades de Ciencias Agrarias. Y con el INTA Reconquista y otros INTA, INTA Rafaela, INTA Paraná, presentamos este proyecto, ¿no? Caracterización del comportamiento de los sistemas ganaderos de cría bovina predominante en las islas del Paraná Medio. Ese proyecto se quedó sin financiación, o sea, fue aprobado pero sin financiación. Todos los proyectos SIAC de ese momento se quedaron sin financiación. Era un momento donde había una desfinanciación muy grande del sistema científico-técnico. Nosotros decidimos avanzar igual. El objetivo era evaluar el comportamiento de los sistemas ganaderos de cría bovina predominante en las islas del Paraná Medio y proponer alternativas de mejora. A raíz de esta financiación se bajaron muchos investigadores, muchos INTAs, quedó el INTA Reconquista, quedaron algunos investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y quedó Ernesto Massa del INTA Paraná. Un grupito de 7 o 8, no más de eso. Cuando normalmente los SIAC tienen 30, 40 investigadores, ¿no? Y con un financiamiento que era incierto. Nos decían, le vamos a mandar plata, pero no sabemos cuánta ni cuándo. Y ahí tuvimos un momento de lucidez y dijimos, vamos a reformularlo, ya que no nos van a dar un mango, pongamos condiciones nosotros. Y dentro de los productos esperados pusimos red de trabajo científico interinstitucional para la generación de conocimiento en forma coordinada e interdisciplinaria. Ese era el objetivo en definitiva. Íbamos a caracterizar los sistemas de producción de isla, pero lo que queríamos en definitiva era trabajar interdisciplinariamente porque ya veíamos que por ahí pasa la cosa. Si hay algún problema complejo a resolver, es la ganadería bovina en islas. Y la forma de abordar problemas complejos es a través de la interdisciplina o la transdisciplina. Justo cuando entraba,
escuché a alguien mencionar esa palabra, ¿no? Por ahí un tanto utópica para los sociólogos, pero es lo que va. Entonces queríamos hacer interdisciplina realmente, que es totalmente diferente a la multidisciplina. La interdisciplina existe cuando a mí me transforma ese proceso. Cuando me cambia el discurso. Si no, simplemente lo que hice fue escuchar opiniones y dar opiniones. Pero pretendíamos un poquito más. Bueno, las 3 islas que caracterizamos más o menos fueron consensuadas de alguna manera para que sean representativas, están en diferentes niveles topográficos de la cuenca del Paraná y fue validado a través de talleres con productores de islas si realmente esos sistemas se consideraban representativos. De eso se trataba, ¿no? Los trabajos que desarrollamos en ese proyecto son estos. Tengo los resultados, se los puedo dejar, los podemos ver después, se los puedo mandar. Pero están medio fresquitos y recién ahora, este mes, se van a presentar en el Congreso de Producción Animal. ¿Vos ves, Luis? En el Congreso Argentino de Producción Animal, así que están recién salidos del horno, ¿no? Vegetación del Paraná Medio, mapeo de unidades ambientales y comunidades forrajeras. Coincide muchísimo no, casi plenamente con estas caracterizaciones que nos contaba Luis. Vegetación del Paraná Medio, principales comunidades y condición forrajera. Acá se hicieron censo florístico, nos aprovechamos de los botánicos, hicimos censo florístico. Descubrimos especies que no estaban citadas para Santa Fe, algunas leguminosas. Caracterización productiva de 3 sistemas y acá fue donde de alguna manera medimos la productividad. Básicamente, y esto lo consideramos una propiedad emergente de los sistemas, los que trabajamos en producción de carne, ¿cuántos kilos de carne produce un productor de isla durante el periodo que evaluamos? Y aclaro esto porque fue un periodo con una bajante extraordinaria, ¿sí? Nos comimos todos estos años de bajante extraordinaria y de menores precipitaciones. ¿Qué más? Sociocultural del productor. Ahora lo vemos esto, pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué toman las decisiones que toman? Y por acá pasa de alguna manera esta cuestión de que durante tantos años no hemos podido mover la aguja. ¿Sí? No los conocemos bien. O creemos conocerlos o de alguna manera soslayamos ese conocimiento. Caracterización económica. Acuérdense, nuestra cabeza de un Excel. Queríamos saber qué pasaba con esos sistemas. Análisis de riesgo económico productivo en los sistemas ganaderos de isla. Queríamos saber qué tan riesgoso era producir en la isla. ¿Qué pasa cuando el ternero baja de su precio, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa cuando sube? ¿Qué pasa cuando hay menores precipitaciones y estimamos menor producción forrajera o mejor producción forrajera? ¿Qué pasa con esos sistemas que tanto se acercan a condiciones de riesgos y al peligro de desaparecer? Bueno, estos son los datos. Entonces nos gusta hacer mapas, nos gusta hacer tablas. ¿Alcanzan a ver? Todo eso, un mamotreto de no sé cuántas hojas, inleíble. Y de ahí hay que sacar conclusiones, ¿sí? Obviamente. Pero bueno, se hizo, como les decía, nos encanta hacer mapas, nos encanta hacer tablas, digamos, toda esa información la tenemos y la hemos discutido muchísimo. Pero por ahí, y sigo pasando cosas, acá es donde empieza de alguna manera la revolución, digamos, que no tenía que ver con los datos que habíamos sacado en esa caracterización, sino que tenía que ver con el proceso en el cual nosotros nos habíamos metido y qué había pasado con nosotros en ese proceso, los técnicos e investigadores. A mí me interesa particularmente ese tema porque en la facultad formamos futuros ingenieros agrónomos que pretendemos que se la vean con estos sistemas en algún momento y lo hagan en forma exitosa. Después podemos discutir qué es forma exitosa o a qué me refiero con que lo hagan en forma exitosa, pero empezamos a entender que en esa relación con los productores, que no era transferencista, nosotros no íbamos a transferir tecnología, íbamos a caracterizar, evaluar, a preguntar, a llenar encuestas, a hacer tacto, a medir condición corporal, a medir condición forrajera, etcétera, etcétera. Empezaba un intercambio
que no pretendía ser transferencista y sin embargo lo iba haciendo. ¿Sí? Y ahí uno donde cae la cuenta que la tecnología transferida, en definitiva, la que efectivamente se aplica es una co-construcción. Ese espacio de factibilidad, de aplicación de tecnologías, de mejora del sistema, se tiene que hacer sí o sí con el productor y lleva tiempo. ¿Sí? Los problemas técnicos uno en la cabeza los resuelve rápidamente, pero cuando llega al sistema hay otros componentes que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Que no son necesariamente las tecnologías. Y acá empieza un poco el planteo de este problema, esta necesidad de tener que convivir profundamente, casi un trabajo antropológico para poder entender el sistema y poder coproducir conocimiento en forma conjunta, ¿no? Esto es interesante, se los pongo, es de una investigadora del INTA que trabajó con esto de causas limitantes en la adopción de tecnología. Ella concluye en uno de los trabajos más completos que dice el enfoque teórico que considera el proceso de innovación como una construcción social, donde el conocimiento se genera colectivamente a partir de sucesivos movimientos de acción y reflexión, en el marco de un diálogo entre el conocimiento científico y los saberes empíricos. No es novedad esto, pero no lo hacemos. De los productores, brinda elementos para diseñar modelos de intervención institucional, políticas públicas, que tengan en cuenta la perspectiva del actor, en contraposición de los modelos transferencistas. ¿Sí? Nos lo viven diciendo, sin embargo, seguimos por la misma línea. Necesitamos de este tipo de intervenciones. Si no, no movemos la aguja. Pasan los años y las tasas de transformación de los sistemas, como las llamamos nosotros técnicamente, no ocurren en ningún sentido. Bien. Creemos que parte del problema es cómo problematizamos la cuestión. Cómo generamos conocimiento y cómo lo validamos. ¿Sí? El problema está en nuestra cabeza. ¿Cómo generamos, cómo construimos el problema? El problema no existe por sí mismo, es una construcción nuestra. ¿Cómo construimos el problema los técnicos? Tenemos este productor, le llamamos de diferente manera, no tecnificado, de baja eficiencia, de tenencia tradicional, y tenemos este otro productor, tecnificado de alta eficiencia. Ahí está la dimensión de nuestro problema. Nuestro problema es la distancia que hay entre estos productores y estos. ¿Sí? Entonces decimos, ¿por qué no llevamos todos nuestros productores para allá? Y se solucionó el problema. Con ese solo pensamiento nos relamemos, digamos, nos congraciamos. Acá vamos a producir 3 veces más. Vamos a tener 3 veces más terneros. En vez de producir 20, 30 kilos de carne, vamos a producir 100. En vez de tener 50% de preñez, vamos a tener 85. ¿Sí? Y ese camino de esa situación a la otra es único, unidireccional, y se hace a través de las tecnologías críticas. ¿Quiénes definen las tecnologías críticas? Los técnicos. Estas son las tecnologías críticas que necesitamos para pasar de acá a acá. La forma en la que concebimos este problema, que lo construimos, es el problema. Tenemos que salirnos de esta cuestión de una vez por todas para poder producir cambio. De acá venía, bueno, un poco esas preguntas que necesitamos responder para comprender esto. ¿Quiénes son? Parece muy básico, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué significa lo que hacen para ellos? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Qué les genera cuando lo hacen? ¿Sí? No son cuestiones técnicas o productivistas, hay muchísimas cosas atrás de eso. ¿Por qué no hacen otra cosa? A veces uno los ve renegar tanto que por ahí les hace esa pregunta. ¿Por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué no alquilan? Está profundamente arraigado esa forma de producir y el lugar de donde los hacen, ¿no?
de dónde vienen, un poco de su historia, cuáles son sus necesidades y, como dice un amigo mío, hay que conocer cuáles son sus dolores. Comprendiendo este sistema es que vamos a poder ver si los podemos llevar a otro lugar. A un lugar que siempre y cuando quieran ir, que no es necesariamente este. No es necesariamente. Acá hay un universo de factibilidad para que puedan transitar esos sistemas y puedan arribar estos sistemas muy grande, y eso es lo que nosotros los técnicos tenemos que generar, ese universo de posibilidades. Como decíamos antes, co-construyéndolo con este actor. Nosotros por ahí zafamos con esto, el comentario zafamos diciendo que en realidad las tecnologías que se necesitan para pasar de acá a acá son tecnologías de proceso. Esta clasificación de tecnologías de insumo y tecnología de proceso, que es del ingeniero Bigliso, un excelente técnico que ha trabajado en sistemas, ya está vieja. No cabe para resolver este problema. ¿Sí? Nosotros de lo que hablamos por ahí es de tecnologías híbridas. Pero las tecnologías de proceso que teóricamente no necesitarían inversión, necesitan inversión. Una tecnología de proceso, por ejemplo, que mencionaba, o que es catalogada como tecnología de proceso que mencionaba el ingeniero, es el sistema de pastoreo. Si no tengo forma de limitar las unidades de manejo y no tengo aguadas, es imposible llevar adelante un sistema de pastoreo. Puedo regular la carga, sí es verdad. Tengo otras formas de hacerlo. Pero es muy difícil separar tecnologías de insumo y de proceso. Generalmente están bastante más unidas de lo que creemos. Y no es excusa decir que las tecnologías que le faltan a este señor son tecnologías de proceso, que no necesitan inversión. Sanidad, por ejemplo. La sanidad necesita inversión. Una de las propuestas de los planes provinciales siempre pasa por raspaje de toros, el control de enfermedades venéreas. Muchos de estos productores no tienen instalaciones. Necesitan una inversión en instalaciones. Bueno, este era un cuadrito para demostrarles que de alguna manera el productor se autopercibe de determinada manera y las tecnologías, este es un trabajo de Dodero a nivel sudamericano, las tecnologías las pone en último lugar. Ahí dice, ¿cuáles son los factores clave de éxito que consideran los mismos productores para llevar adelante o tener en cuenta? Entonces tiene en cuenta los valores, la administración, la dedicación, la visión y la estrategia. Y las tecnologías las pone en último lugar. ¿A qué se consideran empresas exitosas en este trabajo? Empresas familiares que se mantienen unidas. El 85% de las empresas agropecuarias argentinas son empresas de carácter familiar. Empresas familiares que se mantienen unidas y empresas que no tienen deuda. Esas son las cuestiones por las cuales el productor se autopercibe exitoso. Y los factores clave de éxito, la tecnología está última. Bueno, llegan las buenas prácticas agropecuarias. Este es un capítulo aparte, lo comentábamos con Luis. Llegan a solucionarnos algún problema, nos vienen a contar cómo tenemos que hacer para producir en forma sustentable. De alguna manera, lo que se está viendo en lo que son los humedales es que en función de los inventarios que empecemos a tener de humedales y de los tipos de humedales que salgan de ese inventario y las actividades que se desarrollen, vamos a poder desarrollar guías de buenas prácticas agropecuarias por tipo de humedal y por actividad. Fantástico. El manual. ¿Saben cuántos manuales vi en mi vida? 25 años estábamos hablando, habíamos negociado con Luis. Verán, tengo la barba ya blanca. Son más de 25 años, Luis. Disculpame que insista, pero 26. ¿Saben cuántos manuales vi? ¿Cuántas guías de bienestar animal vi? Decenas. Decenas. ¿A dónde están? ¿Las usamos para esto?
En el peor de los casos, en el mejor de los casos, ahí. No vi ninguna guía de producción, vi algunas, ahora les cuento, en las manos de los productores, que es donde deben estar. Tenemos un gran desafío en confeccionar esas guías, van a ser de muchísima utilidad, pero se las tenemos que llevar a los productores. Tienen que estar en manos de los productores. Y para que estén en manos de los productores, y acá vuelvo al concepto anterior, tenemos que construirlas con ellos. Luis me contaba que están redactando guías y ya llevan 4 talleres y han avanzado relativamente poco. Es un proceso lento, de muchísimo consenso y de interdisciplina. Y si quieren, transdisciplina también, porque tenemos que salir en este proceso transformados, sí o sí. Esta es la red de buenas prácticas ganaderas, se la recomiendo que entren. Es una red integrada por 92 instituciones, ya ha construido varias guías. Hay una guía de buenas prácticas ganaderas específicamente, guía de buenas prácticas para feedlot. Muchísimo trabajo, y antes de ayer hablaba con ellos y me decía, hay 2 casos desde que generamos la guía de buenas prácticas ganaderas que la están tratando de implementar los productores. Una experiencia del INTA Tostado, de Germano Prandi, con productores, y un grupo CREA de buenas prácticas ganaderas, que es un grupo de productores que se autogestiona para llevar adelante. Son 16 productores, más los que tendrá Germán allá. Son los únicos 2 casos, después de todo ese trabajo que hicimos, y realmente la guía, cuando uno la mira, está bien hecha. ¿Sí? Fue bien hecha, bien pensada. Se repensó muchísimas veces. Pero bueno, es un producto que tenemos el desafío de llevárselo a los productores. Esta es la guía. Un comentario. No es posible pensar en la cuestión ambiental, en los humedales, sin tener en cuenta las actividades tradicionales que se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Como tampoco es posible diseñar sistemas productivos sin tener en cuenta la dimensión ambiental. Ya no es más posible. No lo podemos hacer más. De hecho, no lo estamos haciendo más. Y fíjense que en los capítulos de la guía tenemos las personas y la empresa, que habla de la organización de la empresa, del personal, la infraestructura de producción, establecimientos, instalaciones, equipos, el animal y su manejo del rodeo, alimentación, salud, bienestar animal, y el ambiente y la producción. Fíjense los puntos, no lo alcanzan a ver porque está muy chiquito. Suelo, agua, forraje, gestión de estiércol y efluentes, gestión de los residuos, adaptación y mitigación al cambio climático. Estas guías empiezan a contener esa dimensión ambiental y son netamente productivistas, o las podemos catalogar de netamente productivistas. Bien, para terminar, porque acá es donde está el problema, según lo estamos viendo, ¿no? En este planteo para nosotros existen 2 mundos, el mundo del conocimiento y el mundo físico, donde suceden las cosas, ¿sí? El mundo de las ideas y el mundo físico donde suceden las cosas. Tenemos 3 grandes espacios, la academia, la investigación, el conocimiento técnico profesional, ese es el mundo del sentido común, profesionales nos jactamos del sentido común, y el conocimiento de los actores sociales, para nosotros los productores, ¿sí? Este es el mundo de la acción. Acá no hay dudas, porque si hubiera dudas no hay acción. Y el productor está accionando todos los días. El gran desafío que tenemos es interactuar, coordinar, gestionar ese espacio conjunto donde estos 3 mundos se encuentran, ¿sí? De ahí van a surgir las soluciones. Mientras las sigamos pensando como esa brecha tecnológica entre productores no tecnificados y productores tecnificados, estamos fritos. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero básicamente la evidencia empírica nos lo está marcando. Pasan las décadas y no hay cambios. Tenemos que cambiar nuestra forma de generar y validar conocimiento, tenemos que cambiar nuestra forma de construir los problemas. Hay que construirlos ahí, en conjunto.
Les dejo, bueno, justamente para que no pase esto, ¿no? Justamente para que no pase esto. Que no sigamos generando documentos que van a parar o al archivo o, en mi caso, al asado de los domingos. Les dejo grande ahí el correo mío por si quieren estos trabajos. Apenas salgan en las revistas a las cuales los mandamos a publicar. Es información que se generó, es interesante. Inclusive ahí, le contaba a Luis, hay cuestiones metodológicas que tuvimos que rever. Nosotros cuando vamos a la isla a trabajar, vamos con la cabeza de tierra firme, a aplicar las mismas metodologías. Por ejemplo, el tema de reconocimiento de comunidades, nos dimos cuenta que estaba perfecto hacerlo, censos florísticos perfecto para medir de alguna manera la biodiversidad, pero lo teníamos que hacer en aquellos lugares donde la frecuencia de inundación es menor. Porque si no, los cambios son tan abruptos, es tan dinámica la secuencia que se da en la isla, que no tiene sentido evaluar determinados tipos de comunidades. Sabemos que existe, sabemos qué especie tiene, sabemos que son forrajeras, sabemos su valor forrajero, pero tenemos que ir a otros lugares tal vez a buscar indicadores. Todas esas cuestiones metodológicas tuvieron que ser revistas también. La forma en que los productores llevan los registros. No me importa que lo lleven en un Excel, que me lo den en el cartoncito de Ivomec, así no dan pero necesito cierta información y tiene que ser tomada por él. ¿Sí? Los terneros que destetó, más o menos el peso que tenía. Hay cierta información que necesitamos para poder caracterizar estos sistemas y metodológicamente en la isla es totalmente diferente. Bueno, todas esas elucubraciones están planteadas como discusión en estos trabajos que tuvimos que hacer de caracterización. Me parece que esa es la parte más valiosa que puede haber, ¿no? El cambio en cuanto a las metodologías que tenemos que utilizar cuando evaluamos sistemas ganaderos en islas. Hasta acá llego, Alejandro. Me parece que...